comercial. Han bajado las temperaturas ya, y no solamente en nuestra capital, sino también en zonas como por ejemplo Puno, Huancavelica, lo que genera sin duda una serie de cuadros que tienen que ver con infecciones respiratorias y sobre todo si por ejemplo hay personas que sufren de asma. Sí. ¿Cómo se puede evitar esto? ¿Qué precaución deberíamos tener? En cambio, creo que temperatura y de frío, las afecciones respiratorias aumentan. Estamos hablando de resfriado común, pasando por la faringitis, rinitis, sinusitis, bronquiolitis, neumonía, incluso la primera neumonía, que en el sur del país está aumentando la prevalencia, y el asma bronquial. ¿En quiénes? En personas genéticamente predispuestas. ¿Qué síntomas tienen? Tienen tos, les silba el pecho, les ronca, tiene dificultad para respirar y opresión torácica. Y si, por ejemplo, un paciente que tiene asma se suma a un resfriado común, aumenta las nebulizaciones, aumenta las internaciones por asma bronquial. Ahora, cuando hay estos cuadros de asma, muchas veces se asocia con la nebulización. ¿Es recomendable que los niños pequeños, por ejemplo, que sufren de estos cuadros, sean nebulizados? Sí, mira, ¿qué pasa? En el asma bronquial hay tres condiciones que suceden. Hay una inflamación de los bronquios, o sea, se hinchan por dentro de los bronquios, hay un aumento de secreción de moco, es un moco gelatinoso, es un moco como chicle que se adhiere a la pared bronquial, y en algunas circunstancias hay un espasmo bronquial, o sea, los bronquios se cierran. Entonces, si el paciente hace, por ejemplo, una inhalación de un broncodilatador de acción corta y no superó el problema, entonces tiene que hacer una nebulización. ¿En qué consiste esto? Es un aparato donde se le echa un purificante del moco, le echa un antiinflamatorio y se le agrega unas gotas de un broncodilatador. En ese caso hay que utilizarlo porque es la mejor manera de atacar los tres factores que existen en el asma bronquial. Entonces, las nebulizaciones son necesarias si un paciente no superó el problema, tiene que hacer las nebulizaciones. ¿Y estos inhaladores son buenos, son recomendables para los pequeños? Lo que se usa actualmente es un broncodilatador de acción corta, que los asmáticos lo conocen muy bien. Puedes usar 1 o 2 puffs, en caso que tengas una crisis, es lo mejor que hay. Pero una vez que superaste la crisis, no hay que abusar de este medicamento, porque tiene efectos colaterales, que puede pasar. Por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca, una taquicardia, una taquiarritmia, incluso un paro cardíaco. Y es muy común, y hay que llamar la atención sobre todo a los adolescentes, que no van al pediatra porque es para niños, sino van al adulto porque es para viejos. Aquí es su propia experiencia, entonces han tenido un problema de tos o silbido de pecho y se han disparado 100 o 200 dosis, pero nadie le ha dicho, si tú sigues disparándote te puedes morir. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Asistir a un centro asistencial para hacer su nebulización, darle el antiinflamatorio, oxígeno, etcétera, que hay para evitar el problema. El asunto no solamente es genético como en el cuadro del asma, sino también tiene que ver con elementos que están en el ambiente, como los ácaros, el polvo. Sobre todo en Lima, que por el alto porcentaje de humedad que tenemos en nuestra capital, donde los ácaros y los hongos son prevalentes, en las personas genéticamente predispuestas, cuando inhalan estos alergenos, los bronquios se van a inflamar, se van a hinchar, va a aumentar la secreción de moco y va a estar las condiciones de la inflamación para cualquier factor del medio ambiente, ya sea polvo, hongos, ácaros, también cambio brusco de temperatura, el frío, el humo de cigarrillo, y produce un espasmo bronquial. Entonces, en estos pacientes es importante llamar la atención, sobre todo en el lugar que pasa muchas horas, que es su dormitorio, porque es un problema de alergia. El asma es una inflamación alérgica de los bronquios. La humedad también es... la humedad son los hongos y los ácaros, claro que sí. Entonces, tenemos que decir, la habitación donde duerme, que es una habitación que no sea fría, que no sea húmeda y que no haya polvo. Mientras menos papeles, periódicos, libros, cuadros, juguetes, alfombras, tapicerías, mientras menos cosas que acumulen polvo, mejor. ¿Por qué? Porque va a inhalar ese polvo y le va a producir el asma. También como factores encadenantes, no como factor causal, por ejemplo los olores penetrantes, gasolina, cera, pintura fresca, humo de cigarrillo, insecticida, detergente, naftalina, magnesia, lejía. Eso va a desencadenar una crisis de asma. Y también cuidado con el resfriado común que en esta época está aumentando, ¿no? Entonces eso va a hacer que se reagudice, que tenga nuevas crisis de asma. Ahora, cuando uno es pequeño y tiene, digamos, un cuadro de asma, a medida que va creciendo, ¿este puede desaparecer o es algo con lo que uno va a tener que vivir por el resto? Mira, sobre todo si los que iniciaron el asma antes de los 6 años tienen mejor pronóstico. Mucha gente sí desaparece el problema, pero no hay que confiarse. Si un paciente tiene, por ejemplo, ya tiene predisposición constitucional, ¿cómo sabemos esto? Con una historia clínica, sabemos que el papá o la mamá o ambos tienen un problema de asma, de rinitis alérgica o alergia a la piel. La probabilidad de que sus niños tengan un problema cualquiera de estos tipos y el asma bronquial casi un 70%, lo cual disminuye a la mitad si uno de ellos lo es y aumenta si la madre es fumadora. Entonces, ¿qué consejo le damos? Por ejemplo, una madre que tiene un niño, ella es asmática y tiene un niño que puede tener asma.
le aconsejamos la lactancia natural el mayor tiempo posible. De ese modo estamos evitando que entren proteínas extrañas. Al darle leche de vaca modificada, van a entrar proteínas extrañas. Y ese paciente, como es alérgico, lo va a reconocer como tal, como extraño. Y en las próximas digestiones va a desarrollar las enfermedades alérgicas. ¿Y qué es lo primero que le aparece a un futuro asmático? Una madre tiene que estar con las antenas paradas y decir, ¿qué puede pasar? Lo primero que le sucede es lo que se llama la marcha alérgica, una dermatitis atópica, dermatitis alérgica. ¿Qué es esto? Son lesiones vesículo-costrosas que primero es en la cara, después en el pecho. Como estos sarpullidos, este tipo de granitos. Ajá, con fuerte fluido que le pique y se pone roja la cara y el pecho. Incluso a veces tienen dermatitis seborreica. Fíjate cómo con eso nosotros tenemos ya que pensar que hay que tratar de evitar el asma. Puede haber nacido con la predisposición, pero todavía no es asmático, todavía no es rinítico. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible. La lactancia natural es importante, evitar los alergenos del medio ambiente, no ponerlos a gatear en la alfombra, etc. Evitar la automedicación también a los niños, ¿no? Bueno, en general, a todas las personas. La automedicación, mira, que es muy común. Yo te voy a decir, por ejemplo, si un niño tiene tos, ¿qué es lo que hace? Lo primero que va a la farmacia y le va a dar un jarabe para la tos. Eso es contraproducente, porque la tos es como el perro guardando los bronquios. Es un acto reflejo de agresión del organismo que sigue para eliminar la flema, el moco, los contaminantes ambientales, etc. Yo le doy un jarabe para la tos, el niño no va a toser, ¿ya? El moco se va a quedar, no hay más inflamación, se va a formar un corcho y hasta el paciente se puede morir. Y más aún te digo, hay muchos jarabes para la tos que son derivados de la codeína, que es un narcótico, derivado de la morfina es federalopio, es un narcótico. Y en una época que está en una etapa de maduración, de transformación, de cambio, sobre todo el sistema nervioso central, imagínate, nosotros vamos a darle jarabe entonces desde muy pequeño. Bueno, doctor, estos medicinas naturales o elementos de la naturaleza, como por ejemplo extracto de cebolla, de ajo, ¿esto sirve realmente? Bueno, no está comprobado. Lo que sí es bueno, bastante agua tibia. El agua tibia es inhalar vapor de agua también. Por ejemplo, muchas veces, tú con darle agua tibia, inhalar vapor de agua, muchas veces la tos, ¿por qué tiene tos el asmático? Porque tiene moco pegado, como gelatina, como chicle. ¿Qué es lo que quiere hacer? Expectorar, quiere eliminar para que los bronquios estén libres. Pero entonces, nosotros tenemos que hacer que ese moco se fluidifique, se diluya, se disuelva. Una vez que se disolvió el moco, entonces va a poder salir los pacientes que pueden expectorar y los que no, por lo menos el moco va a estar suelto. ¿Ya? Entonces, eso es importante que nosotros sepamos, darle un fluidificante del moco, un antiinflamatorio, bastante agua tibia, es importante, la alimentación balanceada, sobre todo a base de proteínas, tanto vegetales como animales, los cítricos también, pero los pacientes que tienen crisis no hay que dar los cítricos porque el ácido le puede producir un... hay que estar pendientes también de reacciones que pueda tener. No sirve tampoco. Entonces, tú le das todo eso para purificar el moco y disminuir la flema, y el paciente va a poder respirar mejor, que es lo que se desea. Miel de abeja también es bueno en esos casos. La miel de abeja, mira, para muchas cosas dice que es la miel de abeja, pero tampoco tiene azúcar. Ya en esta época aparte tenemos que estar mucho cuidado con el asunto de la diabetes, etcétera, con la glucosa, la fructosa. Es mejor estar pendiente, tener, digamos, un hábitos de higiene necesario en los ambientes donde uno vive, la alimentación. La alimentación balanceada, a base de verduras, frutas, proteína, animal y vegetal, sobre todo los niños que están en etapa de maduración, necesitamos que estén bien alimentados para estar fuertes, y sobre todo para neumonía, fíjate cómo está aumentando. Estas vitaminas que a veces los pediatras dan le aconsejan a los padres, ¿sirven realmente? La mejor vitamina es la vitamina O, la olla. Una buena alimentación es mejor que darle suplementos alimenticios. Mucha gente se confía. Porque a veces hay todo un proceso, digamos, previo al invierno, ¿no? Se le dan vitaminas durante el verano para que en invierno pueda resistir mejor alimentarlo bien, ¿ya? La alimentación balanceada, el abrigo necesario, enseñar a lavarse las manos constantemente, y cuando esté resfriado, taparse la nariz y la boca para que no contagie a los demás niños, y si está resfriado el niño es mejor que no vaya al colegio. ¿Por qué? Porque se va a contagiar. Es una cadena. Y es una cadena, porque tú sabes que uno estornuda, otro paciente, el niño que está a su costado, inhala esos virus, y el resfriado va a su casa, lleva a su familia, y es una cadena. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un gusto conversar con usted. Hemos estado con el doctor Carlos Hinojosa de Llerena, especialista en alergia, asma e inmunología. A las 11:44, amigos.